La Tarantela, un programa magazine amb activisme vegà, música, salut i creixement personal, literatura, cuina, cultura i moltes coses més. Aquí, al Boca Ràdio 90.1 de la FM. Crónica del Pol. Cada semana con la Liga Sport y Salud. Se puede dar la historia, que comience el Mundial. Resumen de la jornada, crónica del partido y clasificación. Hernández la coloca para Vela para Lozano, está el primero. ¡Lozano! Scheiser en el área, todos al segundo palo, llega el... Narrando la actualidad del día a día del club de fútbol del Pol Positiu. ¡Salcedo! Doctor García, por el amor de Dios, por poco nos hacemos el harakiri. Y llega Hernández contra Boateng, la dejan para Lozano, está el primero. Lozano engancha, Lozano el primero, Lozano gol. El equipo del Pol es deporte y vida social. El deporte es salud mental. El Pol no se para. y ahora toda la actualidad con Carlos Afuente, toda la actualidad del club de fútbol Pol Positiu. Adelante. Hola, buenas. Sí, traemos la actualidad del club de fútbol. Este día 12 nos enfrentaba a Sant Boi en casa. Ha ocurrido una cosa excepcional, a mi parecer, que es el que ha hecho que ya haya llovido bastante este sábado. Lo excepcional es que no viniste. También. Eso es lo excepcional. Bueno, pues por motivos personales este sábado no pude estar. Pero ¿cómo se te ocurre escaquearte? Bueno, mira, un día es que no vas, que te tomas fiesta, libre disposición y no, hombre, no tuve un motivo personal y no pude asistir al partido. He ido a entrenar ya este martes, así que estoy ya a veces no hablo de mí aquí en la sección, pero bueno, he ido este martes y ya estamos preparando el partido del día 26. O sea que sí, es en este sentido. Pues recuperando la jornada 9 de Liga, nos enfrentaba a Sant Bulla, nos llovía este sábado y hemos cogido un pabellón cubierto para poder disputar el partido. Recordemos que nuestro pabellón es abierto y está a las inclemencias del tiempo, o sea, se hace sol, si llueve, si nieva, si en este caso lo tenemos en Valldaura, en Plaza Karl Marx tenemos la sede. O sea, ahí no voy a hacer coño ni borracho. La sede del club. Entonces hemos jugado esta novena jornada en Aiguajoc, que es un pabellón que está en el barrio de Sant Antoni, y hemos jugado contra Sant Bulla, recordemos. Partido 8-3, no he podido estar, no he podido jugar. Si quieres, Max, dar un par de pinceladas, más o menos. Bueno, el partido estuvo más disputado de lo parecido por el resultado, que es un amplio resultado, ¿no? Sí, exactamente, 8-3 creo. Pero estuvo muy igualado y el equipo de Sant Boi, que ya nos conocemos mucho, de hace muchos años, pues tienen un muy buen equipo. Sí que habían cambiado el portero. Y el portero que tienen ahora pues es más flojito que el que tenían anteriormente. Es un chaval más joven, pero que es más, él es un jugador reconvertido a portero, entonces nos dio bastantes facilidades. Pero que estuvo muy igualado, muy disputado, muy bonito, con muchas jugadas, muy montón de oportunidades de gol, ¿no? Sí. Jugadas entrelazadas, muy bien, se ve muy bien partido, disfruté mucho. Bueno. Incluso el árbitro, que era argentino, un chaval joven, me felicitó por el partido, que se lo pasó muy bien también, o sea, tuvo muy buen ambiente también. Muy bien, sí, además eso, bueno, sí hubo buen ambiente, hubo 11 goles al final, o sea que el hecho de haber 11 goles, pues también desde el aficionado neutral el espectáculo también, pues 11 goles, hubo ocasiones, hay fotos en Instagram que capturan momentos de paradas de porteros y tal. Bueno, eso significa que aparte de los 11 goles tuvo más ocasiones, o sea que... Sí, palos, hicimos 2 palos también. Claro. Sí, muy bien, muy entretenido. Si os felicita hasta el árbitro, debió ser bueno, desde luego. Sí, la verdad que sí. Yo tengo el feedback, ¿no? Un poco del partido, al no estar es diferente, no lo vives, pero el hecho de eso, del 3-0, 3-2, o sea, hubo sí. Con el árbitro estuve hablando antes del partido, porque yo siempre,
cuando jugamos un partido, pues hablo un poco con el árbitro y lo compro directamente, ¿no? Le compro directamente, le prometo un jamoncito para Navidad, un reloj, ¿no? Como se daba antes. Una buena botella de Rioja. Una VH. No, entonces le explico si es la primera vez que pita con nosotros en la Liga Sport y Salud. Si me dicen que sí, pues... si me dicen que no, pues les explico un poquito que queremos, pues eso, queremos un arbitraje neutral, normalizado, como si picara cualquier tipo de liga, que si hay falta que la pite, que si hay tarjeta que la saque, y que si puede ser que sea comunicador, ¿no? Si hay algún jugador que se altera por algún motivo, que ya estamos los responsables para mediar, pero que también que si puede, pues que también que comunique o que sea dialogante para que el jugador pues se entienda mejor. Entonces, bueno, siempre tengo un poco de charla antes de, ¿no? Cuando estábamos con las fichas, le charlamos un poco, ¿no? Y claro, y bien, la verdad es que están los arbitrajes este año para mí todos, aunque se equivoquen, o sea, se equivocan, porque el árbitro se equivoca siempre. Sí, ¿no? claro, o sea, y además es que en todos nos podemos equivocar. Sí, entonces... Como cuando los jugadores han fallado un penalti. Correcto. Pero que... Sí, claro. Pero el árbitro siempre és... L'àrbit sempre és el punt de mira, al punt de setge de l'afició, ¿no? Sí, el foco, ¿no? Dijéramos. El foco de la frustración, ¿no? ¿Quién es el culpable? Yo me acuerdo que cuando hice de árbitro en varios partidos, a lo mejor en un momento concreto, posiblemente algún tipo de confusión en mi estado en ese momento, y no sabía si había picado bien o no, y hacía un bote neutral en ocasiones. Sí, pero bueno, de todas formas, desde ese punto que compartimos contigo aquellos años, ahora creo que hubo un crecimiento muy grande. Ya hace años que son federados los árbitros, que vienen del colegio de aquí de árbitros. No soy federado. Yo no soy. No, ya, pero me refiero que como tú había entre los clubes, en todos los clubes que teníamos rivales o compañeros, había árbitro de casa, pitaban. En los primeros años siempre pitaban árbitros que eran personas vinculadas al club social o al equipo, ¿no? Que eran pues gente del club, ¿no? Que a lo mejor sabían de fútbol o no, que sabían las reglas o no, y aquello era un desmadre. Claro. Era un desmadre, porque el pobre señor estaba ahí siempre, ¿no? Y muchas veces, pues claro, hay tensiones y hay que ser muy, ¿no? A veces el Fede yo lo veía sufrir, pobre. Sí, porque me venía uno de la grada y dice, ponte gafas. Ya las llevo. O sea, hasta yo haría mejor que árbitro del señor Fede. Lo de levantar la mano para sacar la tarjeta se me da de coña. Jo fa 35 anys també feia d'àrbit en una lliga que fèiem vam començar una lliga amb uns amics i ja feia d'àrbit també. Feia d'àrbit. Pero fue una experiencia muy buena, porque yo me llevé un buen granito de arena ahí. Sí, por eso al final hay más gente que pita que de la que parece, porque nuestro compañero Xavi aún está activo pitando. Un ex compañero Rubén también apita alguna vez, y otros dos amigos que yo he jugado también con ellos pitan todavía, o sea que aún tenemos gente cercana que arbitra todavía, ¿no? Y yo en mi caso también estuve una temporada llevando las actas. Bueno, y vosotros todos los que habéis hecho de árbitros tenéis mucho valor, porque todo eso y sin bar. Sí, sin bar. Todo eso y sin bar. Sin bar el barismo. Cerveza en el bar. Bar, exacto, bar para la cerveza, ¿no? Bueno, ¿y cómo está la clasificación? ¿Sabes el resultado lo que de la clasificación? Pero a mí no me ha llegado ningún resultado. Resultados no, creo que ganó Joya 1-0 por incomparecencia de su rival, de Garraf creo que era. Son 3-0 por incomparecencia. Bueno, no sé, 1-0, bueno, lo que fuera, ¿no? También nosotros me acuerdo, no sé si cómo es ahora, también lo típico, ¿no? Que ganas el partido por incomparecencia.
ganó Joya, y había otro resultado que tampoco lo tengo actualizado. Tengo el calendario. Sí, exacto. Joya juega contra Garraf, que ganó Joya. Paul ganó a Sambuya 8-3. Sirera ganó a Sala 5, que Sirera se pone segundo a 2 puntos de nosotros, que seríamos los líderes, y Sirera segundo a 2 puntos. Rayos Turó, no tengo el resultado. Polivalente Dream Team tampoco, y Chicago Tani tampoco. En principio, pues como digo siempre, nos vamos enterando según nos llega, porque no tenemos desde aquí mi humilde queja, que no tenemos una herramienta oficial que nos dé estos resultados, sino es una forma del boca a boca, una cosa casera y tal. O sea que nos enteramos, bueno, como buenamente podemos. Sí. Este año va a ser así. Si dejamos el año que viene, pues ya desde Salud Mental Cataluña ya se organizará mejor para que volvamos a la Liga A y B, ¿no? Que hayan esta primera y segunda división, sí, y volvamos a tener 2 coordinadores de los clubs que se encarguen de subir los resultados y de llevar las actas y tal, porque ahora desde Salud Mental Cataluña pues están desbordados de trabajo y no lo están haciendo. Vale. Tiene una estructura un poco más, sigue siendo amateur porque no vivimos de ello, pero un poco más estructuralizada y un poco más fidedigna, ¿no? Dijéramos, para que dejamos pincelada de clasificación, que me preguntaba Fede. Paul líder 18, Sirera segundo 16, Tani tercero 12, cuarto Turo 12, quinto Sala 5 11 puntos. Por la cola, igual que hasta ahora, suma un partido más Garraf 7, pero con 3 puntos, sigue. Y Shamba último con 3 puntos, también 6 partidos, un partido menos que Garraf. Nos quedarían 5 partidos de liga, estamos en la jornada 9. A nosotros nos falta un aplazado, que lo recordamos cada semana, también en las crónicas escritas, que es el de Sala 5 Martorell, que no tenemos fecha todavía, que en principio, como comentamos en algún momento, podría ser a final de temporada. Y nos quedarían Joya, que cambia, está día 26, es el próximo partido, cambiaría afuera, como visitantes iríamos, a la Báscula, que es Barcelona también, o sea, tampoco saldríamos de la ciudad. Luego nos queda Rayos fuera, que Rayos también es de la ciudad de Barcelona, es un equipo de aquí de San Martín. Turó, el equipo de Vilafranca, lo recibimos en casa para el día 23 de abril, Rayos 9 de abril, Turó 23 de abril, y como colofón a la liga sería Sirera, que ahora mismo milita segundo clasificado, sería el 7 de mayo, última o depende penúltima jornada, depende de cómo nos gestionemos con Sala 5. Sirera sería el último partido de liga, en principio. Y hasta aquí la crónica del Pol, la actualidad del club de fútbol del Pol Positivo. Muchas gracias, Carlos. Gracias.